Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Damos inicio a esto que es Momentos de Reflexión. Te habla el profe Lalo Solaligue, hincha de Racing, Tres Hijos, desde el sur de la provincia de Salta al norte de Argentina, para todo el país y el mundo por las redes sociales, por canales de televisión. Agradecemos a los productores, a los dueños de esos canales por brindarnos este espacio, y a las radios, a los directores, productores de radio, por permitir que este instrumento de evangelización llegue a vuestros hogares. Felices es el tema de hoy, porque feliz es la palabra que se repite en muchos acontecimientos de nuestra vida. Feliz cumpleaños, feliz casamiento, feliz egreso, feliz viaje. Es el mayor deseo que le hacemos a nuestros pares, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos. Que seas feliz y que comas perdiz, ¿no? Se le dice cuando se va a casar a alguien. La felicidad es lo que anhelamos, lo que muchos dicen: ¿para qué estamos en este mundo? Para ser feliz. ¿De qué sirve la vida si uno no es feliz? Dice. Y entonces el deseo, ¿no?, de felicidad. Y uno apunta a ser feliz, a estar en un bienestar económico, a tener su casa, a tener su familia, a tener sus hijos, a poder viajar, a poder conocer lugares, a tener un trabajo estable. La felicidad se asocia con comer bien, con vestir bien, con hacer el deporte o lo que uno quiere, en hacer lo que uno quiere. Son los rasgos de felicidad de este mundo. Y en muchos casos en la revista, en las redes sociales, en la televisión, en la radio, se pone como que es más feliz aquella persona que es más famosa, que es más conocida. Digo, aparentemente, no es que lo sea. Estoy planteando lo que para el mundo es la persona feliz, que ha logrado triunfar como empresario, que ha logrado triunfar como deportista, que ha logrado comprarse mansiones, que tiene yates, que viaja por el mundo, que tiene las mejores esposas, los mejores maridos, los hijos más lindos. Entonces la felicidad habitualmente se asocia a esos parámetros, ¿no?, culturales, y que tienen que ver también con los lugares, ¿no? Por ahí, en Centroamérica o en África o en Asia, cambia el parámetro de lo que es feliz, pero básicamente en un mundo globalizado en el cual nosotros estamos, la felicidad pasa por el placer visual, por el placer de las comidas, por el placer de la vestimenta, de los perfumes, el placer de sentirse autorrealizado, de estar empoderado. La felicidad que se plantea en el material, de tener 1, 2, 3 autos, de una casa aislada del resto del mundo, un country, una pileta para mí solo, un planteo de lo que es la felicidad. Y me hicieron acordar un cuento, que ya lo conté otras veces en este programa, de ese papá que renegaba porque su hijo, el menor, no valoraba lo que esta felicidad que él estaba dando. Tenía su casa, tenía su camioneta, tenía su finca, y sin embargo es que él veía como que el hijo no valoraba todo lo que tenía. Entonces dice: ya sé, lo voy a mandar a la casa del puestero, que se quede el fin de semana. De paso yo tengo que hacer un montón de cosas en mi trabajo. Lo mando a la casa de Manuel, el puestero, y ahí va a ver. Después vas a ver cómo viene acá, le dice a la mujer. Vas a ver cuando va a venir el domingo a la noche o el lunes, dándose cuenta de todo lo que tiene con nosotros. Entonces habló con Manuel. Por supuesto era un muy buen empleado, alguien de confianza, tiene una linda familia ahí en el campo. Y después de que sale a la escuela, prepara las cosas, la mochila, y lo lleva en la camioneta y lo deja en la casa del puestero, de Manuel el puestero, y le dice: el domingo a la tarde vuelvo por el muchacho, cuídamelo. Sí, patrón, lo vamos a cuidar como si fuese nuestro hijo, uno de los tantos hijos que tenía Manuel. Y realmente lo cuidaron así, porque era un hombre, un buen tipo, una buena persona, empleado de años de este
de este terrateniente. Como habíamos dicho, vuelve el domingo a la noche, le abre la puerta de la camioneta, sube el muchacho, le agradece a Manolo, gracias, le dice al puestero por haberme cuidado de mi hijo, el cual se lo veía notablemente feliz y contento. Y bueno, emprenden el viaje y como quien no quiere la cosa, de regreso le dice: habrás notado, hijo, la diferencia de lo que es vivir acá como has vivido estos 2 días con este puestero, y lo que es vivir con nosotros. O sea, habrás notado la diferencia de las 2 familias. Yo te dejé un poco para esto, para que veas la diferencia de lo que es de la felicidad, digamos, ¿no? Que es el tema de este programa. Entonces el hijo lo mira al padre con una sonrisa cómplice y dice: sí, papá, gracias porque me has traído, porque he descubierto realmente muchas cosas. ¿Y qué has descubierto? Dice con un aire de grandeza el padre. ¿Qué has descubierto? Y sí, descubrí que nosotros somos 2 hermanos y ellos son 7 hermanos y la pasan bastante bien. Nosotros tenemos 3 perritos caniche de raza que comen alimentitos para perros, que están peinados, perfumados. Ellos tienen como 15 perros que juegan y van al monte y buscan animales y traen y cazan y se divierten. Nosotros tenemos una piscina, pero muchas veces estamos solos ahí en esa piscina, porque inclusive ni vos estás, papá, con nosotros. En cambio ellos tienen cerca un río, donde va la madre que prepara unos mates, el padre que va a buscar leña, y todos se bañan en el río, mientras los perros andan buscando por ahí algún animal para cazar. Y están todos felices. A la hora de cenar, vos y mamá no siempre están. O si están llamando por teléfono, o están viendo una película. En cambio ellos tienen una radio de fondo, charlan, juegan las cartas, se ríen, se ponen apodos, cuentan chistes y hasta cosas de terror. Quiero agradecerte, papá, porque he descubierto dónde está la felicidad. Y es así como en una vieja publicidad que había, ustedes no van a conocer porque son más chicos que yo, una vieja publicidad de unas galletas de criollitas, decía, mientras una mamá servía dulce de leche y mermelada en unas galletas criollitas, decía: la felicidad está en las cosas sencillas y pequeñas de la vida. Es así que Jesús también, cuando vino a hablar de felicidad, cambió, trastocó lo que el mundo tenía por felicidad y plantea en su famoso discurso de la montaña, que se reconoce como la bienaventuranza, quiénes son los felices, quiénes son las personas felices, por dónde pasa la felicidad. Pero grande fue la sorpresa cuando justamente la primera bienaventuranza, o una de las primeras: felices los pobres, porque de ellos será el reino de Dios. Entonces uno puede decir: pero ¿cómo? Si justamente en el gobierno hablan de los índices de pobreza, de la capacidad de consumo de una familia, cuánto necesita para ser pobre, lo que hay en las villas miserias, en las favelas en Brasil, las zonas rurales, y Jesús viene a decir que feliz que es el pobre. Entonces se me vino a mí el recuerdo, cuando estudiaba en San Miguel de Tucumán, en la secundaria, íbamos a un grupo religioso de la capilla de Fátima, que está ahí muy cerquita de la Facultad de Filosofía y Letras, cerquita de la Facultad de Educación Física. Íbamos ahí, y con ese grupo sabíamos ir a misionar a la par del río Salí, una zona donde había justamente casitas y familias que vivían en forma precaria. Estoy hablando hace muchos años, en los 90. Y allí había una familia donde nosotros íbamos, Don Jesús se llamaba, y vaya que le hacía honor a su nombre. Tenía unos corrales, unos pequeños animalitos ahí a la par del río. Nos abría las puertas de su casa, nos quedábamos allí y desde esa casa íbamos a visitar a la familia. Ese tiempo misionábamos, llevábamos la palabra de Dios, llevábamos para compartir algo, pero más que lo que nosotros íbamos a compartir es lo que recibíamos. Créanme que en mi época de estudiante las mayores enseñanzas
la recibía de esas personas y la recibía de don Jesús, que un hombre de trabajo, un hombre pobre, pero con una riqueza inmensa y una sabiduría que la misma vida le daba. Por eso, ahí la primera bienaventuranza de Jesús: felices los pobres, como este hombre que vivía al lado del río Salía en San Miguel de Tucumán, porque de ellos será el reino de Dios. Felices los mansos de corazón, porque verán la gloria de Dios. En el mundo es el más fuerte, el que más se impone por su plata, por su fuerza, por su belleza, por su poder, por su estatus, por su prestigio, se impone. En cambio, Jesús plantea la mansedumbre, y tenemos el caso de Martin Luther King o de Gandhi. Gandhi, por ejemplo, en la India, era un abogado, utilizó un método de la mansedumbre, haciendo huelgas, nada violento, para lograr la independencia de la India, cosa que finalmente logró, aunque después lamentablemente los mataron. Pero Gandhi es un ejemplo de esto que nos pide Jesús, ¿no? Felices los pobres, felices los mansos de corazón, felices aquellos que quieren la justicia, que están sedientos de justicia. Es el caso, como les nombré hace rato, Martin Luther King en Estados Unidos, una persona de raza negra que sufría en Estados Unidos que los negros no podían ir al mismo cine que los blancos, en un colectivo tenían que ir parados, situaciones realmente humillantes, ¿no? Estados Unidos tiene una larga historia, anteriormente fue la esclavitud, algo terrible. Sin embargo, le tocó a Luther King darse cuenta de que era una injusticia, que había que gritarla, que había que luchar por la paz, pero que había que hacerlo en forma mansa, y empezó a hacer manifestaciones, marchas, y surgieron varias leyes en favor de la igualdad. Es decir, que son felices las personas que no solamente se preocupan por uno mismo, sino se preocupan por los demás. Al igual que Gandhi, a Luther King también lo mataron. Y allí surge esto, ¿no? Felices cuando sean perseguidos a causa de mi nombre. Entonces, el que es perseguido, el que es pobre, el que es manso, tiene una cualidad y una característica. El pobre se da cuenta de que solo no puede, de que depende de Dios, de que necesita de Dios. Y allí surge que la mayor felicidad está en poner a Dios sobre todas las cosas, en tener temor a Dios, en saber que sin Dios nada podemos hacer, en saber que todo es posible en Cristo que nos conforta, en saber que solamente con Dios podemos ser felices, podemos salir adelante, podemos vencer las dificultades de la vida, podemos vencer los vientos y las tempestades y los problemas que son propios a la naturaleza humana. Feliz no es aquella persona que no tiene drama, que no tiene dificultades, que todo le sonríe porque no hay nadie, aunque aparezcamos en Instagram, en las redes sociales, de que todos estamos felices, todos tenemos dificultades, todos tenemos una cruz, pero feliz es la persona que es necesitada de Dios y que sabe recibirlo a Dios en su corazón, y con Dios en su corazón puede hacer su camino, puede seguir su camino. Entonces Jesús nos da otro prototipo de lo que es la felicidad. La felicidad, la palabra felicidad empieza con fe, felicidad. Entonces, crecer en la fe. Para ser felices debemos crecer en la fe. Y en el lugar donde estamos, en el momento que estamos de nuestra vida, saber de que necesitamos la fe para salir adelante. Si sos un estudiante, si estás arrancando la vida, necesitas la fe de saber que es un tiempo de preparación, que es un tiempo de formación, donde tenés un tiempo hermoso para compartir con amigos, para divertirte, para reírte, para salir, para hacer viajes. Es una de las etapas más hermosas. Ni hablar de la niñez. Qué lindo que es cuando los niños crecen en la fe. Y ahí está la responsabilidad de nosotros, los papás. En muchos lugares los niños crecen sin fe porque los papás no lo acompañamos en ese proceso. Entonces, si sos niño, si sos joven, disfruta ese momento. Disfrútalo en la fe, en lo que te toca vivir. No quieras quemar etapas. Hay una canción que dice: yo quería ser mayor, quería ser un hombre, quería
avanzar en mi edad, pero después cuando se hace mayor dice, ya no quiero ser mayor, quiero ser un niño ilusionado, un niño enamorado. Entonces, en el lugar donde estamos podemos ser felices, porque como os decía en otros programas, siempre estamos como ansiosos. Voy a ser feliz cuando sea grande, voy a ser feliz cuando haga tal viaje, voy a ser feliz cuando me compre tal teléfono, voy a ser feliz cuando cambie el auto, voy a ser feliz cuando me jubile. A la final siempre estás esperando que llegue ese momento de felicidad, y la felicidad es ahora mismo, estás escuchando este mensaje. Siempre una vez nos hacían una pregunta, levanten la mano los que son felices. Les hago la pregunta, ahí, yo no los veo, pero si ustedes me ven a mí, levanten la mano los que son felices. Y tendremos todo que levantar las manos si nos diésemos cuenta las cosas que tenemos en nuestra vida, en nuestro interior, las cosas que tenemos alrededor. Si tenemos para comer, tenemos que ser felices con lo que tenemos. Yo siempre digo a mis hijos, en la vida, para comer tenemos momentos para comer asado o caviar o no sé, lo que más te guste, lo más caro, pero también tendremos momentos donde tendremos para tomar un mate cocido, un té, sin galletas, sin pan, sin nada. Pero cuando tanto tengas las galletas o tengas el asado, el caviar, dale gracias a Dios, porque es Dios el que provee, Dios es el que da. Y a veces nosotros estamos ansiosos y gastamos el tiempo y la vida por juntar cosas, por juntar plata, por comprar muebles, por comprar el ropero, por comprar esto, por comprar lo otro, cuando en realidad la felicidad la tenemos ahí, hoy. Y vamos a esperar comprar eso para ser feliz, vamos a hacer el otro mes, el otro año. Es hoy la felicidad. La felicidad es hoy con lo que tengo. Porque el rico no es el que más tiene. Escucha esto. Rico no es el que más tiene. Rico es aquella persona que está feliz con lo que posee en la actualidad y en ese momento. Y no estoy hablando de que por eso no vas a trabajar, no vas a superarte, no vas a emprender. Sí, eso lo tenemos que hacer. A Dios, dice a Dios, rogando y al mazo dando. Pero en el camino está la felicidad. De acá a 10 años mirarás para atrás y te darás cuenta y dirás, me acuerdo que hace 10 años tenía más pelos. Hoy capaz que me quejo porque tengo poco pelo, yo tengo poco pelo, pero tengo algo. Pero de acá a 10 años, Dios me da vida, pues ya no tengo nada. Entonces me acuerdo cuando tenía tal cosa. Es que nosotros a veces las personas parece que esperamos perder algo para valorar. Cuando perdemos la salud, tenemos que ir al médico, andar con los análisis. Ahí valoramos, ahí me acuerdo cuando estaba sano, y cuando estaba sano, es que era una obligación de que Dios te dé la sanidad, porque no le agradecías, porque no valorabas, porque no te dabas cuenta de lo importante y de lo valioso que es la salud. No esperemos perder a los seres queridos, no esperemos perder a los amigos, no esperemos perder los trabajos, no esperemos perder la vida para darnos cuenta que Dios está a nuestro lado, que Dios nos provee, que Dios nos acompaña y que la felicidad pasa por muchas cuestiones, que no es solamente lo material ni la salud, sino es un estado de bienestar que afecta todas las partes de nuestra persona. Y nosotros estamos formados por cuerpo, ¿sí? El cuerpo, si me duele la muela muchísimo y que en ese momento no me pidas que sea muy feliz, pero aparte de la parte física tengo la parte mental o racional. Aparte de la parte mental o racional tengo la parte emocional, cómo estoy de mis emociones. Me acuerdo yo que cuando visitaba el hogar de ancianos y hablaba con un señor que ya falleció, que estaba ahí, hablábamos de cualquier cosa y de pronto se ponía a llorar porque sus emociones estaban cargadas, porque estaba solo, sus hijos no le iban a visitar, lo habían abandonado. Entonces emocionalmente, obviamente que no estaba bien. Entonces tenemos la parte física, la parte racional, la parte emocional, la parte social. Necesitamos comunicarnos, tener amigos, dialogar, familia. Y por supuesto la fase espiritual. ¿Cómo está tu fase espiritual? ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está la lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo está la recepción de sacramentos? ¿Lo ves a Dios en el prójimo? ¿Lo ves a Dios en la creación? ¿Lo ves a Dios en los hechos de la vida? Entonces tenemos que darnos cuenta que la felicidad también está no solamente en buscar mi felicidad, sino, como decía bien Jesús, hay más felicidad cuando se da que se recibe. Por eso
cuando uno va a visitar a un enfermo, cuando uno hace una misión, cuando uno acompaña, cuando uno ayuda, definitivamente sentís una satisfacción interior, porque es mayor la felicidad en buscar al otro que en buscarse a uno mismo. En definitiva, en el trono de nuestra vida, en vez de que esté nuestro yo, que los argentinos tenemos un yo grandísimo, es decir, que un argentino para suicidarse se sube arriba de su yo y se tira, porque es un yo muy grande. Tenemos que sacar nuestro yo y ponerlo a Cristo, que reine, a Cristo en nuestro corazón. Y allí vamos a darnos cuenta de las bienaventuranzas de Jesús. Y podemos decir también, feliz de mí porque soy pobre. Y no importa tu estado bancario, sino pobre de corazón. Pobre, necesitado de Dios el patrón. Feliz de mí, que soy un pacífico, que busco la paz en mi familia, en el trabajo, en mi ambiente. Feliz de mí, que soy manso y humilde de corazón, que no soy soberbio, que no busco superarme y ser más que los otros. Feliz de mí, que soy perseguido por practicar estas cosas de Dios. Porque cuando vos practiques estas cosas de Dios, se te van a burlar. Cuando hables de las cosas de Dios, se te van a reír. Cuando hables de la palabra de Dios, te van a ironizar. Pero feliz de vos cuando seas perseguido en nombre de Jesús. Porque si tú no te avergüenzas de Jesús ante los hombres, el día del juicio final, cuando esté ante el Padre, Jesús no se va a avergonzar de vos. Entonces estamos llamados a anunciar la palabra, a predicar la palabra, a tiempo y a destiempo. Allí donde estés, en este momento, te invito a que hagamos esta oración para decirle a Dios Padre, en nombre de Jesús, gracias. Gracias por la vida. Gracias por el mensaje de hoy. Gracias por estas palabras de bienaventuranzas. Porque quieres que yo sea feliz. Porque quieres que dimensione la verdadera felicidad. Perdóname, Señor, porque muchas veces he buscado la felicidad en el dinero. Pensaba que tener más cosas, que consumir más, que poseer más, que mostrarme como que tenía más cosas, por allí pasaba la felicidad. Me di cuenta que todo es vanidad y por allí no está la felicidad. Perdón, Señor, si creí que la felicidad estaba en el placer de tomar, de comer, de la sexualidad, y buscaba en esos lugares la verdadera felicidad. Pero solamente encontré alcoholismo, encontré el gasto de dinero, violencia. ¿Cuántos hijos no reconocidos? ¿Cuántos hijos que sufren por una sexualidad mal entendida? Por eso, perdón, Señor, por buscar la felicidad en los lugares de poder, de prestigio, y tampoco allí estaba la felicidad. La felicidad estaba en vos, Señor, que eres amor, porque Dios es amor. Y te pido, Señor, que envíes el Espíritu Santo, que es justamente el amor del Padre y del Hijo, para que habite y sobreabunde en mi vida y elimine el pecado y pueda hacer que mi vida sea un instrumento de tu paz, que pueda ser yo un bienaventurado, un feliz, que haga felices a los demás, que me comprometa con los pobres, que visite a los enfermos, que ayude a las personas que están de paso, que pueda visitar a los presos, que pueda perdonar, que pueda dar la paz y que pueda ser otro Cristo, para que como San Pablo pueda decir, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo el que vive en mí. Dios quiera que así sea y que podamos descubrir que la verdadera felicidad está en amar y en seguir a Dios. Espero que te haya gustado este programa de hoy, Momentos de Reflexión. Como siempre, agradecemos a todos los medios de radio, medios de televisión, las redes sociales que comparten este instrumento de evangelización que se escucha en Argentina, que se escucha también en Paraguay, en los hermanos de Bolivia, que se escucha en México y que también llega a través de las redes sociales a otros lugares. Entonces, gracias a Dios, la gloria sea para Dios. Y el mensaje que lo volvemos a reiterar, Jesús llama felices cuando somos pobres de corazón, felices cuando somos necesitados de Él, felices cuando estamos comprometidos con el reino de Dios. La felicidad empieza en esta tierra, pero completa será en el otro mundo. Completa será
en el reino de Dios. Que quizás allá nos podamos encontrar y podamos alabar eternamente a Dios. Muchas gracias. Esto fue Momentos de Reflexión. Le habló el profe Lalo Solaligue. Puedes volver a ver este programa en las redes sociales de quien te habla, Lalo Solaligue. Y será hasta la próxima, si Dios y la Virgen así lo permitan. Que tengas mucha paz y la gloria sea para Dios.